cuánto me bendice, tu amor sin condición, aún con todo lo que hice, tu gracia me arropó y cambiaste mi corazón, viniste a tomar control de todos mis pasos. Vamos a darle un lapso de tiempo para compartir una iluminación de la palabra de Dios. Recuerden que una cosa es revelación y la otra es iluminación. La revelación fue ya dada por el Espíritu Santo a aquellos hombres que se les fue dada la palabra, a aproximadamente 40 hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo para impartir o para unificar lo que era el canon bíblico. Recuerden que hubo varios canon, no solamente el canon que muchos conocen, sino que el canon específico, el cual fue inspirado por Dios, es aquellos 66 libros, en el cual dentro de los 40 hombres hubo profetas, albañiles, pastores, apóstoles, doctores, médicos. Recuerden que hubo médicos ahí dentro de los que recibieron la inspiración. Y la palabra revelación viene de la palabra griega apocalipsis, que significa quitar una cubierta. ¿Ok? Y tiene que ver con el soplo, con la inspiración. O sea, la inspiración es un soplo que viene por el Espíritu. Y aunque los 40 hombres recibieron esa inspiración por el Espíritu Santo, no todo fue algo paulatinamente sobrenatural, sino que también recibieron informaciones de otros escritores, recibieron también sucesos de otros que fueron testigos oculares, y no obstante, eso corroboró a que ellos recibieran esa inspiración del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces eso es lo que nosotros le llamamos inspiración. La inspiración fue dada para que se sucesara o se diera la revelación. Y lo que nosotros ahora mismo hacemos, los predicadores, lo que enseñamos, lo que hablamos de parte de Dios, es una inspiración. Es decir, estamos extrayendo de lo que ya está revelado para precisarlo a ustedes, ¿ok? Para compartirlo en las iglesias, en las actividades, en cualquier lugar donde se predica la palabra. Lo que se hace es que se extrae de lo revelado, que fue una sola vez. Recuerden, dice Judas, versículo 3, que contendamos por la fe dada una sola vez a los santos. O sea, que fue una sola vez. Judas 3 y Judas 9 habla de la fe que fue dada una sola vez. 1 y 2 habla de que esta palabra fue confirmada. El término confirmar allí significa que fue algo puesto sobre firmeza. Es decir, que Dios su palabra la confirmó por medio de señales, milagros y señales y prodigios. Ahí en Hechos capítulo 2, 3 lo especifica. Entonces, ¿qué implica? Que la inspiración dada tuvo muchos sucesos, tuvo muchos acontecimientos, pero fue dada una sola vez. O sea que la persona que dice que Dios le reveló, posiblemente puede estar diciendo que Dios le inspiró. Porque recuerden que no es lo mismo revelación que inspiración. O aquellas personas que dicen yo tuve una revelación, tuve un sueño, tuve, etcétera. Bueno, precisamente lo que nosotros recibimos es una inspiración. ¿Ok? Inspiración. Así que grabémonos bien esto. Revelación no puede ocurrir nuevamente porque fue dado una sola vez. Inspiración sí puede ocurrir porque es algo que sale de nosotros
y que Dios provee en nosotros para que nosotros podamos compartirla a aquellas personas que necesitan. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace? Cuando leemos la Biblia nos ilumina, nosotros formamos un bosquejo, armamos un bosquejo, estudiamos, investigamos, y en el momento que vamos a predicar el Espíritu Santo nos trae luz. La inspiración, la iluminación es dar luz a lo que ya está revelado. Y eso es lo que nosotros compartimos, dar luz a lo que está revelado, aunque el Espíritu Santo también tanto inspira como también ilumina. ¿Ok? Entonces, abriendo paréntesis o entrando prácticamente en tema, porque esto lo vamos a editar. Quiero que sepa que lo vamos a editar. Y estoy precisando el tiempo para que algunos también puedan entrar. Quiero saludar a Sheila Carrasquilla, la sierva de Dios, mujer esforzada y valiente, educadora, madre, mujer que ama a Dios ferviente, una mujer llena del amor de Dios y fiel a la palabra y tiene celo por las cosas espirituales. Que Dios te bendiga, Sheila. Lo que vamos a compartir ahora es poderoso, así que Dios te bendiga. Para Isabel de León, saludos también para Isabel de León, hasta México, saludos, Dios te bendiga. Para Roberto Fernando Cooper, creo que es de Colón, hermano, Dios te bendiga, varón de Dios. Bendiciones para el pastor Ricaurte, Fecundo Rodríguez, Dios te bendiga, hermano y amigo, en el cual también hemos compartido temas de mucha envergadura. Así que saludos, y los que también se van a conectar, ok, están al borde de recibir esta palabra. Ok, acorde a todo esto lo que está sucediendo acerca del coronavirus, acerca de COVID-19, hay varias características que quiero hablar acerca de esto. Hay muchas iglesias que se han... Amén, igual, Sheila, igual. Hay muchas iglesias que hoy en día están cerradas. Y cuando digo que están cerradas, me refiero al edificio. Porque la iglesia no puede cerrar o no puede ser expirada. Recuerden lo que dice Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, cuando Jesucristo identifica lo que dijo el apóstol Pedro, de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recibió esa revelación, porque Cristo le dijo: no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pero yo te digo a ti que tú eres Pedro, piedra. La palabra piedra en el hebreo, Petros, o sea, tú eres una piedra que vas a contribuir a la construcción del edificio que es mío, porque Cristo es la roca. Pedro es Petros, piedra, Cristo es roca. Y Cristo lo que le estaba diciendo a Pedro es que sobre esta confesión que tú acabas de hacer, que yo soy el Hijo del Dios viviente, sobre este fundamento yo voy a edificar mi iglesia. Y me llama poderosamente la atención que dice que las puertas del Hades, la muerte, y Hades es muerte, recuerda, porque en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es Seol, el lugar donde iban los judíos. Después de morir, iban a ese lugar. Todos los muertos judíos iban al Seol, que era el lugar denominado como sepulcro, lugar de los muertos. Y en el Nuevo Testamento, el lugar Hades o Hades fue comparado con, o fue dividido como dos partes: el lugar donde había un lugar de tormento, la redundancia, y el otro lugar donde estaban los justos. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 15, cuando estaba el rico y Lázaro. Uno estaba en un lugar de dicha. Lázaro estaba en el lugar de dicha y el rico estaba en el lugar de tormento. Pero en Lucas 15 dice que estaban en el Hades. El Hades ahí ejemplifica el lugar donde van los muertos. ¿Ok? Ahora bien, en ese lugar
es ejemplificado a lo que Cristo dijo, que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades. Ahí Jesucristo lo que estaba diciendo es que la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Contra qué? Contra la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. La palabra iglesia significa, es la palabra eclesia, que significa congregación, asamblea, los reunidos, los congregados, los llamados fuera o afuera, los llamados afuera, los que son redimidos, los que han aceptado a Cristo, los que han recibido a Cristo y luego son llamados fuera. Pero llamados fuera, ¿para qué? Para anunciar el evangelio. ¿Ok? Y lo cual quiere decir esto, para el tema que voy a introducir, de que la iglesia no puede ser destruida porque fue edificada por Cristo, y Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Cristo es el dueño de la iglesia, Cristo es el creador de la iglesia, Cristo edificó la iglesia, dice Hebreos capítulo 20, que Él la compró con su sangre. La iglesia le pertenece a Él, y si Cristo es eterno, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es eterno. Ahora bien, la iglesia no es una estructura. Escuche esto, esto es importante que lo sepamos. La iglesia no es un templo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros, dice 1 Corintios capítulo 3, 12, y también 1 Corintios 6, 19, 18, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. La iglesia también es conocida como el templo, es decir, donde habita el Espíritu Santo. Ya no habita en templos hechos por manos de hombres. Grábense bien esto. Cuando Esteban estaba allá, ya agonizando en la muerte, cuando fue apedreado, él estaba dando un sermón retórico acerca de todo lo que estaba aconteciendo, lo que había acontecido en el Antiguo Testamento, y él menciona desde Génesis hasta el tiempo en el cual se había profetizado acerca del Mesías, y él había dicho también esta frase, que no habita en templo hecho por manos de hombre. No habita en templos hechos por manos de hombre como a cosa a que aferrarnos. Es decir, que Dios no está o habita en un templo humano. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, Dios, el pueblo de Israel, o por medio de Moisés también edificaron el tabernáculo, que era una tienda, una campaña que era itinerante, es decir, que era llevada de un lugar a otro. Es una ejemplificación de lo que iba a ser la iglesia de Cristo, es decir, el pueblo de Israel y el tabernáculo. Cristo era una tipología, el tabernáculo era una tipología de Cristo, en el cual ellos iban a llevarlo de un lugar a otro, es decir, no estaban estables, porque todavía la revelación de la iglesia no había sido precisa. Y entonces Israel era un tipo de la iglesia de Cristo, que no había sido revelada todavía. Saludos a todos los que van entrando. A Elvira Martínez, bendiciones, Dios te bendiga, gloria a Dios. A José Junior, Delis, allá hasta Colón. Pronto vamos a estar allá en Colón predicando la palabra de Dios. En Iglesia Cuadrangular. Saludos allá. Ahora bien, todo eso era una tipología, pero vino el templo. Luego, 400 años después, vino el templo, y el templo, claro, hubo 3 templos. Se habla acerca del templo de Zorobabel, pero el primer templo que fue construido era el templo de Salomón, ¿okay? Que precisamente lo debió construir David, pero como David había derramado sangre, mucha sangre, no pudo construir ese templo, y Dios dijo: ahora lo edificará tu hijo. Lo vemos allá en 2 Crónicas capítulo 7, que de hecho donde se está utilizando este texto, cuando se humilla Salomón después de la construcción del templo, y viene el Shekinah, la poderosa presencia de Dios, y ahí es donde viene la parte donde Dios hace pacto con Salomón y con el pueblo, de que ellos debían humillarse. Y cuando dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y postrare su rostro, etcétera, etcétera, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora, ese texto de que si mi pueblo se humillare, no es como lo utilizan hoy en día muchos, de que
de que cuando viene toda catástrofe, toda peste, y más adelante voy a tocar esos puntos, ¿ok? Estoy en la introducción solamente. La gente dice de que el pueblo se tiene que humillar cuando venga peste, catástrofes, virus y todo lo demás. No. El pueblo se debía de humillar en todo momento a Dios, porque dice, si buscare mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, oiré, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y cuando habla de sanar su tierra, no precisamente está hablando de enfermedades literales, sino que está hablando del estado pecaminoso que llevaba el pueblo, ¿ok? Entonces hay que usar el contexto bien. A veces este texto se utiliza nada más para lo que tiene que ver con humillarse para que Dios nos sane. Pero el texto en realidad está hablando de que el pueblo de Israel tenía una enfermedad grave. ¿Y cuál era? El pecado. Estaba en pos de otros dioses, en pos de ídolos. Y por eso Dios le enviaba plagas, lo llevaba de cautiverio a reyes y gobernadores no impíos o paganos, por decirlo así. Ciro, Nabucodonosor, en Babilonia, Medo Persia, etcétera. Entonces, estaban enfermos, pero ¿cuál era la enfermedad? ¿Cuál era el virus? ¿Cuál era el coronavirus de ese tiempo? El pecado, y siempre lo ha sido hoy en día, el pecado. Y era lo que Dios quería tratar con el corazón del pueblo de Israel, pero ellos no se dejaban porque eran de dura cerviz, es decir, tenían un corazón duro, eran rebeldes. Y el pecado que había, que profesaban ellos, muchas veces Dios tenía que llevarlos a cautiverio. Ahora bien, cuando Salomón construye el templo, ¿ok? De ahí empieza lo que es el tipo de la iglesia. Entré de nuevo al tema. El tipo de la iglesia. ¿Y qué iglesia? El pueblo de Israel, el templo, estaba representando lo que iba a ser en el futuro la iglesia o el cuerpo de Cristo. Ahora bien, la tipología en el templo de Salomón, todos los utensilios que estaban adentro del templo tenían una figura de Cristo. Todo, el candelabro, ¿okay? El altar de bronce, el lavacro también, que representa la palabra de Dios. Cuando uno se limpia con la palabra, los sacerdotes tenían que entrar en el lugar santo, y en la entrada del santuario había un lavacro, era donde se lavaba las manos, los pies, para poder entonces ponerse el traje de sumo sacerdote y poder ir a propiciar en el lugar santísimo las ofrendas, los sacrificios por medio del pueblo. ¿A quién? Al lugar santísimo, a Dios. ¿Okay? Ellos eran los representantes. Entonces, todo lo que estaba dentro del templo representaba, era un tipo de Cristo. El lavacro, el altar de bronce, que es donde se efectuaban las oraciones y se ponía el incienso. El incienso es tipo de las oraciones, porque en Apocalipsis 5 lo explica, de que la visión que vio Juan en la isla de Patmos, hablando del incienso que subía, dice que eran las oraciones de los santos. Entonces el incienso con humo representaba las oraciones, y eso estaba también dentro del santuario. Y también estaba la mesa del pan de la propiciación, que representa la palabra de Dios que nos da día tras día. También estaba el arca del pacto, que también representa a Cristo, o es tipo de Cristo. Todo eso estaba dentro del templo, ¿ok? Del templo, que era una tipología de la iglesia, y también era una tipología de Cristo en el Nuevo Testamento, que todavía no se había revelado. Ahora bien, bueno, estoy hablando de algunas de las cosas que había dentro del templo, pero después que el templo, escuche bien, es destruido en el año 70 por el soldado Tito, que más adelante fue llamado gobernador del Imperio Romano después de Cristo, en el año 30, en el capítulo 24 del libro de Mateo, en el capítulo 24, ahí precisa todo lo que iba a acontecer. Y en Lucas también habla acerca de eso, creo que Lucas 13, si no me equivoco. Todavía no tengo el bosquejo aquí, pero estoy en una introducción para el tema que voy a desarrollar.
Entonces, el templo es destruido. ¿Ok? En el capítulo 24, ahí habla acerca del templo literal. Escuche esto, templo literal. Cristo había hablado una vez diciendo a los discípulos que miraran las estructuras, los edificios, el templo, y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Saludos a Al Maxi, saludos a Sandra de Busto, Dios te bendiga. Saludos a Isaac Pinilla, bendiciones, se están conectando los hermanos. ¿Ok? Entonces, Jesús había dicho que no quedaría piedra sobre piedra y que en 3 días iba a ser destruido y iba a ser levantado. Ahí estaba hablando de su cuerpo, de lo que hablamos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 12, 1 Corintios 6, 18, donde habla de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya él estaba dando un aviso del templo que iba a levantar. Y ellos se preguntaron, Señor, si este templo fue construido en 40 años, durante 40 años, y tú vas a hablar de que tú lo vas a derribar en 3 días, por favor, te has vuelto loco. Pero Jesucristo lo que le estaba diciendo, él que iba a morir y al tercer día se iba a levantar y ahí iba a edificar un templo que no era hecho por manos de hombre. ¿Cuál era ese templo? La iglesia. ¿Ok? Ese templo no hecho por manos de hombre era la iglesia, porque Cristo quería, o Dios quería valerse de un santuario donde pudieran rendirle culto, pero ahora no eran con adoración externa por medio de símbolos como en el Antiguo Testamento lo hizo Israel, por medio de símbolos, por medio de figuras, por medio de liturgias repetitivas, que el sacerdote tenía que entrar una sola vez al año al lugar santísimo para ofrecer el sacrificio por el pueblo. Pero sabemos que Cristo, cuando resucitó, entró una sola vez, dice el libro de Hebreos capítulo 4, una vez y para siempre, para ofrecer el sacrificio o el pecado de todos nosotros, para que nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros ahora no tenemos que ir a un templo literal para buscar la presencia de Dios. Escúchese bien, no necesitamos de un templo literal para buscar la presencia de Dios si ya somos cristianos, si ya hemos obedecido a Cristo, si ya lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, si ya nos hemos bautizado para el perdón de nuestros pecados. Hechos capítulo 2, versículo 38. Si ya lo hemos recibido, no necesitamos un templo, un magno templo. Escucha esto, yo sé que los que me están escuchando van a sentirse susceptiblemente como que estoy diciendo que no necesitamos un lugar para adorar. No, no estoy diciendo eso. Pero no le estoy diciendo, pero tampoco le estoy diciendo. Estoy diciendo de que ahora Cristo habita dentro de nosotros. La iglesia que fue construida, el templo que fue construido es la iglesia. Es la iglesia. Y ahí es donde entro a lo que dice Cristo en Mateo capítulo 16, versículo 18. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un templo literal. Pueden derrumbar algún templo. Escuche, estamos en cuarentena ahora mismo. Algunos grupos están en cuarentena. Donde me reúnen las asambleas de Dios, se dio un edicto en el cual no, las iglesias van a estar, los templos, los edificios van a estar cerrados hasta segunda orden. Mientras tanto vamos a estar en oración y ayuno y estamos sometiéndonos. ¿Ok? Yo tenía que predicar, todavía no me han dicho nada, pero tengo que predicar en una actividad, una campaña que vamos a tener allá en Burunga, ¿ok? En una de las iglesias hijas donde soy obrero. Sin embargo, ¿okay? Hay otros que sí han efectuado culto porque dicen, bueno, la palabra de Dios está por encima de todo, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, etcétera. Y ahora más adelante le voy a hablar de cómo tergiversan estos textos bíblicos. ¿Ok? Entonces, vamos punto por punto, parte por parte. ¿Okay? Porque quiero triturar esto bien para que usted pueda captar el punto donde quiero llegar. Entonces, si Cristo dijo que él edificaría su iglesia, ¿cuál es la iglesia? Vuelvo y recalco, es menester que yo recalque esto, no es 4 paredes, no es lo magno que cualquier predicador, pastor, evangelista, maestro, cualquier ministro construya o el esfuerzo que hayan hecho para construir
Porque hay gente que cuida más el templo literal o el edificio que el templo espiritual. Y yo creo que este tiempo que estamos pasando es que Dios está probando y estos edictos que se están dando y Dios está utilizando el mismo gobierno, quiero que sepan, para ver si nosotros realmente somos adoradores en espíritu y en verdad somos la iglesia de verdad o dependemos de un templo para adorar. Aló, dependemos de una estructura o de un lugar para adorar a Dios. Nosotros no dependemos de un lugar o una estructura para adorar a Dios, porque Cristo le dijo a la mujer samaritana, ya no adorarás, en el capítulo 4, 32 en adelante, no adorarás ni en Jericín. Jericín era el lugar donde adoraban los samaritanos. Y se dice históricamente que allá había un lugar, un templo, donde los samaritanos habían construido para su Dios. Pero también estaba el templo de Salomón, que es el templo de Jerusalén, donde Jesucristo le había dicho a la mujer samaritana, no es tanto Jerusalén, ni es tanto Jericín, sino que ahora adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, la verdadera iglesia, escuche esto, no necesita de un lugar específico o de una estructura para saber que adora de verdad. El lugar donde nosotros vamos es para reunirnos, para compartir. Es un edificio. Recuerden que la iglesia primitiva adoraba debajo de árboles, en el río. Adoraban en las casas, Ahora, de una manera simultánea, nos estamos reuniendo en casas y estamos propiciando reuniones en casas porque la iglesia tiene que fortalecerse. Y vuelvo y repito, el cuerpo de Cristo tiene que fortalecerse. Pero no es porque no está yendo a un edificio, es porque ya no debe participar o no nos debemos estimular los unos a los otros. Recuerden que también dice en Hebreos capítulo 12, 15, no deja de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero ese texto, ese término, no dejar de congregar, no está diciendo no dejar de ir a un edificio. No. La palabra congregar allí es asamblea y es la misma palabra que se utiliza para eclesia o para iglesia, los llamados afuera, el cuerpo de Cristo. Y cuando dice no dejar de congregarnos, porque esto lo están malinterpretando diciendo de que porque algunos concilios cerraron sus puertas literalmente por ser obediente a los estamentos gubernamentales, es que nosotros somos flojos, de que nosotros tenemos miedo, de que nosotros ya no tenemos fe. Escucha esto, yo respeto el criterio de los demás, yo lo respeto, pero también deben respetar el criterio de aquellos que también están caminando acorde a la palabra de Dios y también quieren someterse a las autoridades terrenales, porque las autoridades terrenales no nos están impidiendo predicar. Ese texto que se está mal utilizando hoy en día, de que no debemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído, lo que en Hechos capítulo 4, no debemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído, y es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Así, no es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si el gobierno dice, guarden postura, guarden cordura en cuarentena en algunos días, no está diciendo que no prediques el evangelio, lo están malinterpretando, está diciendo que debemos guardar postura. Ahora, nosotros como cuerpo de Cristo, nos toca buscar la manera de cómo reunirnos, de cómo estimularlos los unos a los otros, etcétera. ¿Me explico? No está diciendo que no van a predicar el evangelio. Y yo estoy viendo que hay muchos evangelistas, muchos pastores que están mal interpretando esto por no usar el contexto correcto. Y dice, no, nosotros debemos obedecer primero a Dios, vamos a abrir nuestros templos, vamos a reunirnos, porque Jehová es nuestro sanador, porque Jehová es Rafa, es nuestro sanador, y si va algún enfermo de coronavirus, se va a sanar porque el poder de Dios lo va a tocar. Ahora mi pregunta es, ¿y si por desobedecer a las autoridades, por causa de un momento que está pasando el país, algunos de los que están congregándose, o llega, Dios nos permita llegar alguna persona de afuera, etcétera, queda alguien contagiado, ¿dejaría Dios perder su poder? No, usted fue desobediente. ¿Ok? Ahora usted dirá, sí, pero Dios lo puede sanar. Pero ¿usted cree que Dios siempre va a sanar a alguien conforme a la voluntad suya o lo que queremos nosotros? Porque Dios hace su voluntad o se manifiesta según su voluntad. No es la voluntad de nosotros, es como aquellos evangelistas que quieren
decir, traigan a los enfermos, traigan a los necesitados, y creen que todo el mundo se va a sanar, porque ellos están retroalimentados de su propio ego, pensando que el don que tienen es para usarlo, prostituirlo y decir, yo tengo poder de Dios para sanar a todo el mundo. Pero si a Dios no le da la gana de levantar un paralítico y no es su voluntad, porque también más adelante vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios, que a veces oramos y no oramos conforme a la voluntad de Dios. Y hay gente que no entiende lo que significa la palabra voluntad. Y esa es una de las oraciones que Cristo dejó en Mateo capítulo 5, capítulo 6, donde habla de el famoso Padre Nuestro. Hay una parte que nos saltamos y muchos oradores no usan esa palabra. Hágase tu voluntad. No, Señor, tú lo tienes que hacer. Ah, no, yo voy a reunirme porque son flojos ustedes, porque ¿a qué Cristo les sirven? Son flojos porque no se van a reunir. ¿Quién dijo que no nos estamos reuniendo? ¿Ok? Sí, estamos compartiendo por redes sociales, estamos visitando a las casas, estamos compartiendo, y ahora nos toca como en los tiempos del primer siglo, de casa en casa, no con grupos grandes, estamos guardando la mesura, estamos guardando la cordura. ¿Por qué? Porque el obedecer a las autoridades terrenales también es obedecer a Dios. Léase Romanos capítulo 13, ¿ok? Antes de nosotros hacer videos y tratar de subestimar a los demás y decir de que son flojos y decir de que los que cierran las puertas de su templo o de sus edificios es porque tienen miedo al coronavirus. No, no, ¿ok? Porque también en la Biblia aparecen actos que aunque la gente buscaba a Dios, también hubo enfermedades que llegaban. Nosotros no somos propensos a que no nos enfermemos. Aunque usted ore, ayune, métase 40 días de oración, eso no va a impedir a que en un momento determinado usted se pueda enfermar. Así que reunámonos o no nos reunamos, cualquiera de nosotros podemos estar propenso a cualquier enfermedad, ¿ok? Pero el Señor nos promete de que Él no nos va a dar ninguna prueba que no podamos sobrellevar, sino que juntamente con la entrada, Él nos va a dar la salida. Escuche bien, nos va a dar la salida, nos va a dar, y yo tengo la plena seguridad y la plena fe de que Dios está permitiendo todas estas cosas porque Él nos va a dar la salida. Sea que haya un químico inventado o haya salido de un laboratorio, o sea que hayan hecho un experimento con ratas, con murciélagos, con lo que sea, con serpientes, hasta escuché que, o leí que con serpientes, lo que sea. O sea que el poder económico esté metido de por medio, el poder farmacéutico, como dicen algunos, etcétera. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Pero Dios también actúa en el orden. Dios actúa en el orden. Dios es un Dios de orden. Así que para nosotros ver el poder de Dios también debemos de ser ordenados. Hay mucha gente que dice que tienen el poder de Dios, que Dios los usa sanando, haciendo milagros y todo lo demás, pero son desordenados. Y una de las cosas que Dios nos quiere enseñar a nosotros es que seamos respetuosos con las autoridades, seamos ordenados, guardemos mesura y que también podamos entender que no solamente Dios quiere obrar a la medida que nosotros queremos, sino a la medida que Él quiere. Eso se llama su voluntad. Entonces vuelvo al punto. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, los llamados afuera, nosotros. Ahora, las puertas del templo, las puertas literales del templo están cerradas, del edificio. Pero la iglesia no ha dejado de obrar. La iglesia no ha dejado, porque estamos orando. La iglesia no ha dejado de reunirse. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está. No necesitas ir a una catedral de 10,000 personas. Será porque algunos ministros están preocupados por el calor, el tamaño de la congregación. Y quiero decirlo con mucho respeto, porque ese día se va a reunir mucha gente y se van a recoger las ofrendas o los diezmos. Y por ende dirán, chuleta, el temor aquí es que si no nos reunimos va a bajar las ofrendas, van a bajar las colectas. Ahora mi pregunta es, el mismo Dios que sustenta a su iglesia y la ha sustentado desde el primer siglo, ¿no es el mismo Dios que tiene suficiente poder para sustentarla hoy en día? No depende de lo que pueda hacer tú, lo que pueda hacer el hombre. Esto depende de Dios. Y es aquí donde Dios está probando, escucha esto, Dios está probando al cuerpo de Cristo si somos obedientes, si dependemos de una catedral para creer que el poder de Dios está allí, para poder creer que ahí está Dios,
Escuche, pero muchas veces el pueblo de Israel estaba reunido en el templo y ahí Dios no estaba. Dios había abandonado el templo. Si usted busca el libro de Ezequiel 47, 42, 47, ahí va a encontrar en esa parte cuando el Espíritu de Dios abandona el templo por el pecado que había y estaban en un templo magno. Quiero que sepa que era de los templos más majestuosos, el templo de Salomón. Pero Dios no se dejaba llevar por eso, por la cantidad de gente o por lo magno que había dentro. No, era por el corazón de cada uno. Y aunque ellos tenían un templo magno, y aunque ellos tenían un templo hermoso, había gente con pecado adentro de ese lugar. No es la cantidad de gente que tiene que haber, porque están preocupados, muchos están preocupados por la cantidad de gente. Ay, ¿y ahora qué? No podemos suspender los cultos porque tenemos que llenar esto de gente, las ofrendas. Con todo el respeto que se merecen. Yo sé que muchos predicadores me están viendo y pastores y ellos están entendiendo el mensaje. Lo que tú pudiste perder o lo que se pudo perder en varios días de no reunirse en una catedral por ofrenda, eso se puede remunerar. Escucha esto, en un momento o en el menos que tú menos pienses, porque Dios es el que sustenta su iglesia. Si es la verdadera iglesia del Señor, si es la iglesia que es la que habla la Biblia, y si tú, los miembros o los pastores, los ministros, o nosotros que predicamos, estamos cerciorados de que estamos en esa iglesia. Pero para poder cerciorarnos que estamos en esa iglesia, debemos entender que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Él habita en nosotros. ¿Okay? Él habita en nosotros. Y nosotros somos el verdadero cuerpo de Cristo. Nosotros somos la verdadera iglesia. Y aunque haya un momento determinado de prueba, quiero que sepa que es porque Dios está probando a aquellos que son verdaderamente fieles. Aquellos que son verdaderamente fieles, porque hay gente que depende de luces, depende de brincos y de saltos y todo lo demás para poder sentir a Dios. Pero ahora Dios quiere que tú estés en tu casa. Ahora Dios quiere que tú compartas con tu familia, con tus hijos. Ahora Dios quiere que tú en este momento tú puedas compartir la palabra de Dios. ¿Ok? Porque hay mucha gente que están todos los días metida en el templo. Y no es que están en el templo y no en la iglesia. Están en el edificio, pero no están en la iglesia. Porque están en el edificio, pero no comparten con su hermano. Escuche esto, oído. Están en el edificio. El edificio no es la iglesia. El oikos, la palabra griega, oikos, es un edificio, una estructura. Eclesia son los congregados. Es el cuerpo, los llamados, la asamblea. Entonces, procura no creer que la iglesia es oikos, que es el edificio. Procura que tú estés dentro del cuerpo de Cristo y que no estés en un engranaje o en una estructura edificada por hombres. Entonces Dios no quiere que tú seas miembro de una estructura edificada por hombres. Dios quiere que tú seas miembro de su iglesia. ¿Okay? Recuerda, eclesia son los llamados afuera. La asamblea, los congregados. Oikos es un edificio que puede representar una casa, puede representar un palacio. De hecho, también se utiliza la palabra eros para hablar del templo, de Salomón, del templo de Jerusalén. El término eros, pero el término oikos se utiliza para casa, para edificio. Y dentro de ese oikos llegan los que son la verdadera iglesia a reunirse. Cuando la iglesia o los congregados salen de oikos, ese edificio queda siendo una estructura común y corriente. Cuídela como usted quiera, póngale las baldosas, el aire que usted quiera, simplemente es un edificio. ¿Qué le da valor a ese edificio? Los que son la iglesia, el cuerpo de Cristo que entra allí a rendirle culto a Dios. Ellos son los que le dan valor a ese edificio. Si ese edificio no está habitado por la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo, no vale nada, no vale nada. El templo de Salomón fue destruido en el año 70 por el emperador Tito.
Y cuando fue destruido el templo de Salomón, ya se había acabado el sistema litúrgico de adoración litúrgica. Se había terminado. Por eso es que en Mateo capítulo 24 habla de la destrucción del templo. En Mateo capítulo 24 habla de la destrucción del templo. Claro, al final habla de la segunda venida de Cristo, pero los acontecimientos que ocurren allí, desde el versículo 1 hasta la mitad, porque ellos le preguntaron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? En el versículo del 1 al 3, capítulo 24. Y Jesucristo le dijo, no pasará esta generación. Él estaba hablando de la generación que estaba en aquel entonces, hasta que todo esto, hasta que todas estas cosas acontezcan. No pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. ¿Y qué iba a acontecer? La persecución del Imperio Romano. Las mujeres no recojan cuando el que se le cae la capa no regresa a recogerla. Eso está hablando precisamente de ese contexto. Las mujeres encintas, hay de las mujeres que estén encintas en aquel entonces. Eso no está hablando de un acontecimiento que va a venir futuro. Esto está hablando de un acontecimiento que precisamente Jesús estaba anunciando y ya ocurrió. Y fue porque él estaba apercibiéndoles de lo que venía. Si él está diciendo corran a los montes, es porque le está diciendo a ellos, viene un acontecimiento. Ustedes hagan lo que yo les estoy diciendo. Escóndanse, corran, no regresen a buscar la capa. Las mujeres encintas, tengan cuidado. Y los que estén dos, uno estará moliendo, uno será tomado, el otro será dejado. Está hablando de lo que iba a acontecer con el Imperio Romano, que también se ejemplifica a lo que puede ocurrir cuando venga Cristo. Pero entonces ese templo, esa destrucción, porque recuerden, ahí el título dice la destrucción del templo. Los copistas o los masoretas, aquellos que pusieron los títulos, se cercioraron de corresponder que eso hablaba de la destrucción del templo. Entonces, el templo fue destruido en ese año, en el año 70. O sea, Cristo lo anunció casi más de 50 años atrás, antes de que aconteciera la destrucción. Y 50 años después ocurrió la destrucción del templo, en el año 70 después de Cristo. Y ellos perdieron, el pueblo de Israel comenzó a estar itinerantemente en la diáspora, lo que le hablamos la diáspora, la dispersación, porque el templo estaba destruido y ellos tenían que adorar ahora. Cuando inició la iglesia, inicia la iglesia, el templo es destruido, ya no tenían lugares litúrgicos para adorar, pero entonces Dios lo había permitido para que la iglesia fuera edificada. Es decir, el templo literal es destruido, pero el templo espiritual es levantado, gloria a Dios, que es la iglesia. Somos tú y yo, nosotros los que hemos recibido a Cristo. Y este templo nunca podrá ser destruido. Nos podrán cerrar un templo para adorar, escuche esto, podrán decir no adore por un tiempo, pero nosotros seguimos adorando, porque Cristo vive en nosotros. Seguimos adorando en nuestras casas, seguimos adorando, y si nos encontramos con 2 o 3 hermanos, nos reunimos 2 o 3, porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está. Entonces, esa es la iglesia. Ese es el verdadero significado del contexto de lo que es el cuerpo de Cristo, el verdadero templo del Espíritu Santo, donde Él habita. Él habita dentro de nosotros. Él no habita, vuelvo y repito, en templos hechos por manos de hombres. Así que bueno, hoy en día hay grupos que no han acatado aquella orden y bueno, ellos han abierto sus templos para adorar, gloria a Dios. No quiero que ellos nos critiquen, o sea, que los hermanos somos un cuerpo en Cristo, quiero que sepan. No queremos que esto cause controversia. No hable mal de aquellos que cerraron los templos, no critiquen a los concilios que han cerrado el templo, porque